Jeremías. to the book of Jeremiah. Y mire bien lo que Jeremías habla. And look at what Jeremiah is going to speak about. Y sabe que en todas las cautividades del pueblo de Israel, And just remember all the captivities of the people of Israel. y no solamente del pueblo de Israel, And not only the people of Israel, sino también del pueblo cristiano. but also the Christian people. Porque el pueblo cristiano ha sufrido también cautividades, Because the Christian people have also suffered captivity. ¿verdad? Han estado en calabozos, han estado en prisiones, They have been in prisons. han estado viviendo bajo tierra, They have been living under the earth. ¿verdad? Y no ha sido por un día o por dos, han sido a veces por años, It hasn't been for 1 day or 2 days. It has been for many years. donde ellos ahí en esos lugares han tenido que dirigir a sus hijos, dirigir a sus jóvenes, Where in those places they've had to direct their children, their teenagers. y dirigir a un niño de 2 años en un lugar escondido no es fácil. And to direct a child of 2 years old in that situation, it is not something simple. Porque ellos no miden el peligro. Because they don't measure the danger. Si le dicen, "Shh", If you tell them, shh, be parece que quiet, gritan más, ¿verdad? it's like if they scream louder. Hace poco en un avión Not long ago on a plane, iba viajando una familia y un niño de 2 años a family was traveling and a child of 2 no years old. traía máscara puesta porque los niños ni se la quitan, ¿verdad? They didn't have a face mask on because the children, Y they rip entonces them off. bajaron a la familia del avión And they had to bring down the family from the plane por causa de la máscara because of the face mask. del niño de 2 años. And of the child of 2 years old. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, What I want to say with all of this, que el sujetar a la gente to submit the people a sus agendas y a sus requerimientos, to their agendas or to their requirements, ese es el trabajo del diablo. that is the work of the devil. Satanás es el único que quiere quitarles la libertad al mundo entero. Satan is the only one that wants to remove the liberty to the entire world. Y en los tiempos bíblicos, And in the biblical times, Dios se movía dentro de la cautividad. God would move inside of the captivity. Los golpes de Estado, ¿sabe lo que es un golpe de Estado? The beatings of the state. Do you know what it is to be beaten by the state? Los golpes de Estado, hermanos, son bien tremendos The beatings of the state are very tremendous. porque puede haber muertes, puede haber una guerra civil Because there could be deaths, there could be a civil war, y hay desastres. and there's El disasters. golpe de Estado es una rebelión The beatings of the state is a rebellion. que se quiere imponer sobre el gobierno ya implantado. And it wants to impose itself on the government that has already been planted. Y hemos visto golpes de Estado en diferentes países. And we have seen the beatings of the state in different states, in different ¿Usted places. conoce algún golpe de Estado? Do you know of a Últimamente. beating of a state, a recent one? ¿O no? Do you know one? No conoce ninguno. Do you know of any? Estamos pasando por un golpe de Estado. We are going through one at this moment. Es importante saberlo. It is important to know it. Donde grupos se están levantando en contra de los gobiernos, Where groups are rising up against the en governments, contra de las leyes, en contra de la Constitución, against the laws, against the Constitution, en contra del pueblo, against the people. y entonces quieren someter al pueblo y quieren someter al gobierno y quieren someter todas las cosas. And they want to subject the people, subject the government, and subject all things. Ese es un golpe de Estado. That is a beating from the state. Hitler dio un golpe de Estado. Hitler, he gave a beating to Por eso él llegó a the la state. posición en la que estaba.
¿Y qué dijo? Disculpe. Por eso él llegó a la posición en la que estaba. And that's how he arrived to the position that he was in. Y muchos de los gobiernos que sometieron en los países a la gente, And a lot of the governments that they imposed to the people, ¿verdad?, a sus imposiciones, their forces, es porque dieron un golpe de estado. it was because they gave a beating to the state. Ahora le vuelvo a preguntar, And now I'm going to ask you again. ¿usted conoce algún golpe de estado? Do you know of a beating on the state? Entonces necesitamos orar, por eso le digo orar. Then that's why we need to pray, and that's why I'm saying let's pray. ¿Y por qué el pueblo de Israel se fue a la cautividad? And why did the people of Israel go into captivity? Y en todo esto, en esa cautividad, Dios, hermano, estaba con el pueblo. And in this captivity, God was with his people. Y el Señor les abre su corazón al pueblo. And the Lord opens their hearts to the Y nos people. los abre también a nosotros. And he also opens it up to us. Dice en el capítulo 29, versículo 1. And in chapter 29, Vamos a leer verse solamente 1. un poco, 14 versículos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the remainder of the elders who were carried away captive, to the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. This happened after Jeconiah the king, the queen mother, the eunuchs, the prince of Judah and Jerusalem, the craftsmen and the smiths had departed from Jerusalem. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: The letter was sent by the hand of Elazar, the son of Shaphan, and Gemariah, the son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to Babylon, to Nebuchadnezzar, king of Babylon, saying, Acuérdense que es una carta ahorita lo que vamos a leer. remember that this is a letter of which we're reading. Y ya después a usted le toca leer todos los demás capítulos, ¿ok? And then you have to read the rest of the chapters. Entonces dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos. Build houses and dwell in them, plant gardens and eat their fruit. Casados y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos, dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Take wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en paz tendréis vosotros paz. En su paz tendréis vosotros paz. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for in it its peace you will have peace. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are in your midst deceive you, nor listen to your dreams which you cause to be dreamed. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová.
For they prophesy falsely to you in my name. I have not sent them, says the Lord. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. Y el Señor abre su corazón a ellos. And Dice the Lord opens his heart to en el them. 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Y seré hallado en vosotros, por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Padre, gracias te damos por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Bendícela en nuestros corazones, Señor. Bless it in our hearts, En el Lord. nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Después de tanto golpe de estado que el pueblo de Israel recibió, After so many years of beatings from the state that the people of Israel received, porque desde el principio, hermano, ha habido una rebelión tremenda en el pueblo de Dios. because from the beginning there has always been a tremendous rebellion in the people of Israel. Caín es el primero que mostró después de la salida del Edén esa rebelión. Cain was the first one to show that rebellion after the Garden of Eden. Ya después, con el tiempo, cuando el pueblo de Dios caminó por el desierto con Moisés, And after some time when they walked through the wilderness and they were with Moses, se levantó Coré y quiso él tomar el lugar de Moisés. Korah rose up and wanted to take the place of Moses. Y él decía, ¿qué tiene este que nosotros no podemos tener? And he said, what does he have that we cannot have? Porque Coré pensaba que él podía ser mayor que Moisés. Because Korah thought he could be bigger than Moses. Eso es un golpe de estado. That is a beating. ¿Por qué? Porque es a beating of state. A beating of state. Ok, gracias. Es que tiene que ser bien, porque si no se entiende mal, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros entendamos estas cosas, And it is so important for us to understand these things. porque siempre va a haber levantamientos en contra de los líderes. Because there's always going to be people rising up against the leaders. Pero hay de esos levantamientos. But there are some rising ups. Cuando el Señor pone líderes, When God puts leaders nadie los puede quitar. that no one can remove. Cuando el Señor pone líderes, When God puts leaders, nadie puede remover. no one can remove. Porque la voluntad del Señor se hace porque se hace. Because the will of God will be done because it will be ¿Y qué done. sucedió con Coré y su familia? And what happened with Korah and his family? Se los tragó la tierra. The earth ate him up, brethren. El Dios Todopoderoso, hermano, tenía sus juicios. The powerful one had his judgments. Cuando David, estando él reinando en Jerusalén, When David was reigning in Jerusalem, se levantó contra David Absalón, Absalom rose against queriendo him, tomar el reinado también. wanting to take his kingdom as well. Y levantó ejército juntamente con él. And he rose up an army with him. Aún el general del ejército de David, hermano, se hizo parte de Absalón. And even the general, he became part Su with nombre Absalom. era Joab. And his name was Joab. ¿Y qué sucedió? And what happened? David anduvo huyendo por un tiempo, And David was fleeing for a time. porque su hijo lo quería matar.
Because his son wanted to kill him. Pero David también al mismo tiempo se acobardó un poco, ¿verdad? But David also, he was coward. Porque pues es humano también. Because he is human too. Y aparte de eso, lo que lo cobardó fue que era su hijo. And what cowered him was it was his son. Y él amaba a su hijo. And he loved his son. ¿Cuántos se saben la historia? How many of you know this story? David amaba a su hijo. David loved Y él his no le son. quería hacer daño. And he didn't want to harm him. Pero cuando viene el profeta con David But when the prophet comes to y David le dice, hey, es tu hijo, pero tienes que acabar con él. and told him, that's your son, but you need to finish with him. ¿Verdad? Y David huyó, hermanos. And David fled. Huyó de su trono. He fled from his throne. ¿Pero qué sucedió? And what happened? Dios no removió a David del trono. God did not remove David No lo removió. from his throne. He didn't ¿Por qué? Porque la remove him. voluntad de Dios es la que permanece. Why? Because the will of God is the one that remains. Y Dios va a hacer su voluntad sobre el mundo entero. And God is going to do his will in the entire Las cosas world. ya están, hermanos, dichas en la palabra del Señor. Things are already said in the word of God. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el Señor cuando hay golpe de Estado? What will the Lord do when there's a beating from the state? Disciplina al Señor. The Lord will discipline. Dios va a disciplinar God is going to a todo aquel que discipline se levante anyone who rises en up. contra Anyone who rises de up los líderes against, que Él ha puesto sobre el pueblo. against the leaders that God has established for ¿Cuántos the creen que Dios people. lo hace? How many of you believe that God will do it? Y muchos otros reyes padecieron igual, And many other kings suffered. the ¿verdad? same. Así que, hermanos, ¿quién hace el golpe de Estado? Who does the beating on the state? Satanás. It is Satan. Porque a Satanás no le gusta el buen gobierno. Because Satan doesn't like the good government. A Satanás no le gusta, hermano, las cosas buenas. Because Satan doesn't like the good things. A Satanás no le gusta que defendamos lo bueno. Satan doesn't like for us to defend what is Él es good. quien quiere destruir. He is the one that wants to Y destroy. sabe que yo traía un pensamiento el día de ayer. And yesterday I had a thought. Porque aunque teníamos una reunión familiar As we had a family reunion, y yo platico y todo y juego con ellos we're talking and playing, y ellos conmigo, and they play with me as well. pero en mi mente traía un pensamiento But in my mind I had a thought. y ahí en medio de pláticas y comedera And in the midst of talking and eating, yo estaba pensando esto: I was thinking about this. Señor, pero si el anticristo Lord, if the yo sé que se van a reír, Antichrist, ¿verdad? Porque I know you're going to laugh. estoy gozándome con los hermanos, con mi familia. As I'm rejoicing with the brothers, with my Y family. yo le pregunto al Señor que algo del anticristo, ¿verdad? And I asked the Lord something about the Digo, Señor, Antichrist. pero ok, si el anticristo, si tu palabra dice que no tendrá deseo de las mujeres, And that if your word says about the Antichrist that he's not going to have any desire for women. y que que posiblemente dice del Dios de sus padres. And possibly it says the God of his Cuando habla fathers. del Dios de sus padres, en el Antiguo Testamento habla de Dios con una D grande. When it's talking about the God of their father, it's saying it with a capital D. Cuando usted vea eso de la D grande, And when you see that capital word, se está refiriendo al Dios de los cielos. it's talking about the God of heaven. Y entonces dije yo, Señor, ok, aquí hay algo nuevo. And I said, Lord, there's something new here. Porque tu palabra nos dice As your word tells us que vamos a ir entendiendo los tiempos a medida que los tengamos enfrente. that we're going to be understanding the times, the more that we have them in front of us. Entonces, si el anticristo que yo antes creía, le digo al Señor, que era un homosexual I thought that the Antichrist was a homosexual. y que sus padres eran judíos o cristianos, I believe that his parents were Jews or Christians. pero ahora estoy viendo algo en los tiempos que están sucediendo. But now I'm seeing something
something in the times that something is Y les voy happening. a decir cuál es mi pensamiento. And I'm going to tell you what my thoughts are about Pero this. usted quédese ahí donde está, ¿verdad? But you stay there where you're at. Y entonces es como si el Señor me dice, no, es que no necesariamente tiene que ser un homosexual para no tener deseo de las mujeres. It's like if the Lord was telling me He doesn't necessarily have to be a homosexual for Him not to have desire for women. Entonces, ¿qué es? So, what is He? Y el Señor me dice esto, hermano. And the Lord told me this, Porque el brethren. anticristo Because the Antichrist, es un pedófilo. he is a pedophile. Fue lo que me enseñó. That's what the Lord showed me. Su deseo no es con las mujeres. His desire is not with women. Su deseo es con los niños. His desire is with Y children. la pedofilia en estos tiempos está engrandeciéndose. And pedophilia in these times, it Está is creciendo. becoming so great. It is growing. Y esa es una de las razones principales And that is one of the principal reasons por un golpe de Estado for a beating from the en state Estados Unidos, in the United States, donde quieren legalizar todo lo que es pedofilia. where they want to legalize everything about pedophilia. ¿Cuántos lo han visto eso? How many of you have seen this? ¿Se da cuenta, hermano? Do you notice this, Que el brother? Señor sí nos está enseñando los tiempos a medida que van caminando. That the Lord is showing us the time, the more time is coming by. Y que uno de las abominaciones más tremendas que se pueden hacer delante de Dios And one of the greatest abominations that could be done before God, es la pedofilia. it is pedophilia. No es tanto la homosexualidad, It is not so much of homosexuality, que también es una abominación, which it is an abomination pero la too. pedofilia es tremendamente muy mala para el Señor. But pedophilia is tremendously bad for the Lord. Y el Señor me dio otro rayo de luz ahí. And the Lord, He shot some lightning there in me. Y entonces me puse a pensar estas cosas. And I started to think on these and dwell on these things. Y el Señor me comenzó a enseñar las cosas que estamos viviendo, And the Lord started to show me the things that we're living. ¿verdad? Y esa es la razón, dice el Señor, And that is the reason the Lord says. por la cual Estados Unidos está pasando por un golpe de Estado. And that's why the United States is going through a beating on the state. Los espíritus están gobernando, son espíritus gobernadores de las tinieblas, There are spirits that are governing. They are spiritual governors. que están tomando ventajas, And they're taking y advantage. que cuando el Señor puso en disciplina a su pueblo, And when the Lord put to discipline to His es people, porque no solamente pedofilia había en ese tiempo, not only was there pedophilia in that time, sino que también ellos estaban sacrificando a sus hijos but they were also sacrificing their children. y ellos se comían a sus hijos. And they would eat their children. Entonces, las cosas que nosotros escuchamos hoy o que podemos informarnos hoy, The things that we are listening to and the things that we can inform ourselves of, de que por ahí algunos se andan comiendo niños, that somewhere people are eating their children, que están bebiendo sangre con adrenalina, that they are drinking their blood with adrenaline. que se llama adrenocomo. That's called adrenochrome. Hermano, todas estas cosas ya se hacían antes. These things happened before. Los sacrificios de niños y todo eso, el mismo pueblo de Israel llegó a hacerlo. The sacrifices of children, the people of Israel, they did these things. El pecado de repente entraba, penetraba. The sin would enter and it would penetrate. Y eso era por razones de tener ellos compañerismo con gente pagana. Cuando hablamos de paganismo, hablamos de idolatría. And they did these things with people, with pagan people. ¿Verdad? Entonces, estas cosas es el mismo acontecimiento de tiempos atrás. These things that are happening right now, they happened in the past. La historia se vuelve a repetir. History repeats ¿Y itself. qué hizo Dios? And what did God do? Dios metió disciplina a su pueblo. God put discipline into His people.
people, a su pueblo. to his own Y lo people. llevó el Señor, hermano, al cautiverio. And the Lord took them to Y captivity. no solamente por eso, And not only for that sino reason, por las fornicaciones de su pueblo but also for the fornication of his people. y por muchas más. And for many other Y things. cuando el Señor hace esto, hermanos, cuando está cautivo el pueblo, And when the Lord does this and his people are found captive, porque recuerde que cuando alguien se va cautivo a un lugar, te sientes presionado. remember when someone is captive and you go to a place, you feel No tienes pressure. ganas de nada. You don't feel like doing anything. Yo recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos I remember when I arrived here in the United y States yo no podía cruzar las fronteras. and I couldn't cross the borders. Y al estar aquí en Estados Unidos batallaba para trabajos, And being here in the United States, I would struggle for jobs. batallaba para todo. I struggled for everything. Me sentía cautivo. I felt captive. No me sentía libre para salir fuera de mi casa o andar en las calles. I didn't feel free to come out of my house or to be out on Porque the streets. nomás estaba cuidando que algunos por ahí me llevaran, ¿verdad? As I was always watching there, watching that someone wouldn't take me. Qué bueno que aquí nadie tuvo esa experiencia. I'm happy that no one here had that experience. Pero sucede, hermanos. But it happens, La brothers. cautividad es algo terrible, Captivity is something terrible. ¿verdad? La cautividad es algo que no te deja avanzar. Captivity is something that doesn't allow you to advance. Pero Dios nos enseña muchas cosas a través de la cautividad, But God shows us many things through donde captivity, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. where we have to learn how to be grateful with God. Las cosas que están pasando en Estados Unidos y en el mundo entero, The things that are happening in the United States and in the Satanás entire nunca se world. va a salir con la suya. Satan is never gonna. No, He's never es gonna win. Dios el que gobierna el mundo entero. It is God who governs the entire world. Es Dios el que controla. It is God who controls. Y aún en medio de la maldad, hermano, Dios también se mueve en medio de todo eso. Even in the midst of all evil, God moves in all Por eso, that. diga conmigo, me conviene Say with me, it is my profit orar a Dios. to pray to God. Porque los pensamientos de Dios Because the thoughts of God, son buenos para con nosotros. they are good for us. Él le manda a un profeta al pueblo He sends a prophet to his people, y él transportó el pueblo a Babilonia. and he transported his people to Babylon. La historia dice que Nabucodonosor, que los ejércitos de Nabucodonosor, It says that Nebuchadnezzar and his army, pero la palabra del Señor dice que Dios los mandó para allá. and the Bible says that God sent him Porque el there. Señor iba a dar un sacudimiento a su pueblo. Because the Lord was going to shake his people. Y le dice el Señor a su pueblo, dice, mira, dice Jeremías, dile a mi pueblo And he tells Jeremiah, tell my people que no se cohiban, for them not to be que no se cohiban, que no se retengan, for them not to retain themselves, sino que tengan hijos but for them to have y que children, crezcan and for them to y sean un grow, pueblo fuerte and for them to be a strong y que oren people, por la paz de esa ciudad. and for them to pray for the peace of that city. Porque la paz de esa ciudad o de ese estado Because that peace of that city, of that state, también va a ser la paz de ellos. it will also be their peace. Entonces dígame una cosa, ¿tenemos nosotros una obligación de orar? Tell me one thing, do we have an obligation to ¿Por qué? pray? Why? Porque la paz de Estados Unidos es nuestra paz. Because the peace of the United States Porque is estamos our aquí. peace. Because we are here. Y aunque nos sintamos a veces cautivos, Even if we feel sometimes captive. porque no podamos cruzar las fronteras, Because we can't cross the borders. pero gracias a Dios yo ya puedo cruzar la But frontera. thanks be to God that I can cross the border Pero now. yo oro para los que no pueden cruzar But todavía. I pray for those that still can't. ¿Por qué? Porque yo atravesé por ahí también. Why? Because I went through Y that. ese es un sentimiento medio raro, hermano. And that's a strange Ahí es cuando feeling. comienzas a clamar y dices, comienzas, mi México querido, That's where you start to cry out and you say, my beloved mi Guatemala Mexico. amada, Oh, my loved Guatemala. ¿verdad? Y comienzas a clamar por tu país. And you start to cry out for your country. Pero ya cuando cruzas la frontera,
But then when you're able to cross the border, ya puedes pasar y pisar tu México querido. you can cross over and step Guatemala querida. on your beloved Mexico or beloved Guatemala. Dios se va a glorificar. God is going to be glorified. Dios te va a levantar. God is going to rise you up. Pero hay que tener confianza en el Señor. But you have to trust in the Y hay Lord. que orar a nuestro Dios. And we have to pray to Pedir our por la God paz. and ask for the peace. ¿Por qué? Porque vienen tiempos muy tremendos. Why? Because tremendous times are coming. Y le decía entonces a Dios que le dijera a Jeremías al pueblo. And it was God who would tell Jeremiah to tell the En el people. versículo 5. In verse 5, Dile al pueblo, edificar casas y habitarlas. build houses and dwell in them. Plantar huertos y comer del fruto de ellos. Plant gardens and eat their fruit. O sea, está diciendo, ocúpense. He said to be occupied, be occupied. No se vuelvan estériles. Don't become sterile. En el lugar donde estás viviendo, In the place that you are dwelling, ocúpate, be occupied. trabaja, Work. multiplícate. Multiply yourself. Porque el Señor sabía lo que estaba haciendo. Because the Lord knew what He was En doing. el versículo 6 dice, cásense, engendren hijos. In verse 6 it says, take wives and beget sons. Pero acuérdense que aquí dice con maridos y con esposas. Remember that it says here with husbands and Y wives. dice al final, y multiplíquense y no disminuyáis. And at the end it says that you may increase there and not O sea, diminish. los planes de Dios The plans of en God medio de la cautividad. in the midst of captivity. Él les decía, reproduzcanse. He was telling them, reproduce yourselves. Reproduzcan. Reproduce yourselves. Qué planes tan raros tiene el Señor, ¿verdad? The plans of the Lord are strange. ¿A quién le dan ganas de reproducirse en medio de la cautividad? Who has that feeling to reproduce themselves in the midst of captivity? Pero Dios les decía, reproduzcanse. But God would tell them, ¿Por qué? reproduce Porque un yourself. día van a salir de ahí. Why? Because one day you're going to leave that place. Y en el versículo 7, And in verse 7, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. and seek the peace of the city where I have caused you Y to aquí be carried y away captive. rogar por ella. And it says, and to pray for it. Tenemos que rogar. We have to pray. Necesitamos rogar. We have to pray. En su casa ruegue, hermano. In his house, pray, ¿Verdad? brother. Ore. Pray, pray. Convirtámonos en personas de oración. We need to convert ourselves into people of prayer. Donde sea que caminemos. Wherever we walk, Que nuestra mente esté orando. that our mind is always Pensando en praying, Dios. always thinking in Señor, ten God. misericordia. And tell the Lord, Lord, have mercy. Y el Señor se va a encargar de todo eso. And the Lord is going to take charge of all of that. La paz, dice el Señor Jesús, la paz que yo les doy The Lord says, the peace that I give you, no es como la que el mundo da, it is not like the one that the world gives, sino que es mi paz. but it is my peace. Mi paz te dejo y mi paz te doy. I give you my peace and I leave Pero you my no peace. es como la del mundo. But it is not like the world. O sea, el Señor no quiere que usted y yo estemos en una tensión. The Lord doesn't want you and I for us to be in a Él tension. quiere que caminemos en paz, God wants us to walk que in nos movamos peace, en paz, to move in peace, que no te preocupes de nada, for you not to worry about anything. ni que seas libre, He wants you to be free, que no te preocupes ni me puede llevar este, me puede llevar aquel. for you not to worry about, oh, this person can take me or that other person Que can no te take me. preocupes qué va a pasar con los gobiernos, For you not to worry of what's going to happen porque with Él the tiene control de government, todas las cosas. because He has control of all things. Pero el Señor quiere que confiemos en Él. But the Lord wants us to trust in Him. Han subido los suicidios en este tiempo. The suicides have risen up in these times. Y muchos jóvenes se han suicidado. And there's many teenagers that have committed ¿Por qué? suicide. And why? Porque no hay paz. Because there's no peace. ¿Verdad? Se frustran los jóvenes The teenagers get frustrated porque no están tiempo completo en la escuela because they're not on full time in o school con los amigos. or with their friends. Pero creen que posiblemente todo esto es un bien. But just believe it that all of this is a good Y thing. no le voy a decir de esta manera. Sabemos que no es un bien, We know that it's not a good thing, pero que Dios va a sacar un bien de todo eso. but God is going to bring a good out of all Dios te va a of dar paz. this.
va a levantar. Dáselo fuerte, fuerte al Señor. Entonces, tenemos que ser nosotros, tenemos que ser positivos. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es positivo. Amén. Y dice la palabra que Él ya nos dio victoria sobre los ataques del diablo. Pero si tú sigues en el camino de pecado, ahí es donde se manifiestan las perturbaciones. Ahí es donde se manifiesta el estrés. Ahí es donde pueden venir los suicidios. Tenemos que salir de lo malo y caminar bien con Dios. Tenemos que, ahora sí, como Cristo dijo, like Christ said, el que quiera seguirme, whoever wants to follow me, niéguese a sí mismo. you have to deny yourself. Niégate a ti mismo. You have to deny Tienes yourself. que negar los deleites de tu corazón, You have to deny the delights of your los heart, deleites de la carne. the delights of the Hay flesh. que negarlos You have to y deny decirle al them Señor, Señor, yo quiero tu voluntad. and tell the Lord, I want your will. Enséñame a hacer tu voluntad. Show me how to do your will. Que si tú tienes un problema con esto o con aquello, That if you have a problem with this or with that, dáselo a Dios give it to God, y Él se va a encargar de and He todo will eso. take charge of all of Te that. lo aseguro que se va a encargar. I assure you that He will Porque take a charge. pesar, hermano, de las situaciones que pasamos muchas veces, And even though in these situations that we go la through paz del sometimes, Señor nos ha guardado hasta ahorita, the nos ha peace guardado. of the Lord has Amén. guarded us to this day. La paz que sobrepasa todo entendimiento. The peace that surpasses all La understanding. tenemos. ¿Cuántos tienen la paz que sobrepasa todo How many of you entendimiento? have that peace that Amén. surpasses all Por eso la understanding? gente dice, por eso el mundo no nos conoce. That's why it says that the world does not know. ¿Por them. qué? Porque tantos problemas y tantas cosas y tanto que ha venido a ellos Because there's so many problems, so many things that have come upon y them, se comportan todavía confiando en Dios. and they still trust in God. ¿Por qué? Porque nuestra paz es muy diferente que la de ellos. Why? Because our peace is so much different than Porque theirs. nuestra paz sobrepasa todo entendimiento. Because our peace surpasses all Porque understanding. ellos no entienden Because they do not que el Dios que understand. tenemos, hermanos, todopoderoso. The God that we have, He is all Y que powerful. nosotros somos templo And that we are the temple de Él. of His. Somos templo del Espíritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. Por eso la paz nos guarda. That's why the peace guards Y es us. muy importante esto, que usted y yo seamos paz para con otros también. It's so important for us to be peace for Ellos saben others. cuando hay paz en tu vida. Many know that when there's peace in your life, Y a veces se te acercan porque saben que hay paz en tu vida. and sometimes they will draw near to you because they know that Porque you have muchas that veces peace. en ese tiempo Because many times la paz se va a convertir como una mina de oro. as the peace will be converted like a gold mine. Porque muchos van a querer comprarla. Because many are going to want to buy it. Ni el oro ni nada podrá comprar la paz. Nor gold or anything could ever Que pay for tenemos that nosotros. peace. That peace that we Es have. más preciosa que el oro. It is more precious than gold. Y la van a querer comprar. And they're going to want to buy it. ¿Verdad? Usted sabe que la han querido comprar. And you know that they've wanted Pero to buy la it. única forma de obtener la verdadera paz es con Cristo Jesús. The only way that we can obtain it, it is with Jesus Christ. Él es el único. He is the only Amén. one. Amen. Y dice la palabra del Señor And the word of the Lord says en el versículo 10. in verse 10, Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. for thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. And perform my good word toward you and cause you to return to this place. Si yo no me hubiera convertido a Cristo, si yo no hubiera venido a Estados Unidos.
I wouldn't have converted to the Lord Jesus Christ if I wouldn't have came here to the United States. Y usted no se hubiera convertido a Cristo si su mamá o su papá no hubiera venido a Estados Unidos. You wouldn't have converted to Jesus Christ if your mother or your father would have brought you here to the United No States. tuviéramos conocimiento de Dios. We wouldn't have any knowledge of God. Porque estuviéramos atados Because we would have been in bondage, en mucho pecado. in a lot of sin. Por eso Dios nos trajo a este lugar. That's why God brought us to this Y nos place. trajo de una manera And He brought us in a manner, cautivos. in a captive manner, in Cautivos. captivity. Sí, porque a mí me pasaron por ahí por la mera línea. Because they passed me Ya muchos through saben. that border. Many of you guys already know. ¿Verdad? Yo iba en un carro I was in a car, y los policías venían así. and the police came like Y yo no this. tenía nada que ver en eso. And I didn't have anything to do Y with ahí nos pusieron la pistola. that. And they pointed the guns Y ahora, at us. métanse en Estados Unidos. And they said, go into the United States. Y ahí vamos, hermanos. And there we were going. Y entonces nos llevaron a una cárcel, a otra cárcel y a otra cárcel. They took us to a jail, then another one, and then another Y jail. allá en el condado de Orange And then in the county of Orange County, me dijeron, they told me, tú no tienes nada que ver en esto. you don't have anything to do with this. Fuera, con todos los zapatos. You need to leave with your shoes. Y entonces salí allá de la prisión, hermano. And then I came out of that prison, Y yo decía, pues ahora qué hago. and I said, and now what do I do? No, y en verdad se lo digo, me puse mis zapatos. And I tell Porque you me truly, aventaron I con put unos on my calcetines para shoes. afuera. Because they took me out with my Y entonces digo socks. que voy a caminar para allá. And then I said, okay, I'm going to walk over Y yo estaba there. ahí caminando en Estados Unidos, And I was walking there in the United States sin papeles y sin nada. without papers, without Me anything. metieron a la fuerza. And they brought me here by Ese force. fue Dios. That was God. Me dice Dios, es que allá no te vas a convertir. And God told me, over there you're not going to Yo convert. te traigo aquí para que me conozcas. I bring you over here so you can know me. Pero me sentía prisionero, But ¿verdad? I felt like a prisoner. Me sentía cautivo. I felt Y el captive. Señor a su tiempo, hermano, abre la puerta. And the Lord at His time, He Y el opened the Señor door. sí da el Señor la libertad. And the Lord does ¿Cuántos give quieren la liberty. libertad? How many of you want liberty? Pídesela a Dios. Ask God. Pídesela a Dios. Ask God. Aquí entre nosotros hay hermanas y hermanos And here amongst us, there are brothers and que los sisters. miramos batallar bastante And we see them struggle a lot. y que ahora ya pueden ir con nosotros a Tijuana. And now they can go with us to Tijuana. Así que mire, hermano, qué glorioso es eso, ¿no? Look at brothers, how glorious La mano that de is. Dios se sigue moviendo The hand of God y continues se to va a move. mover sobre su pueblo. And it will Y continue Él tiene to cuidado de move. nosotros. And He has His Pero protection on us. tenemos que tener mucho cuidado. But we have to be very careful. Por eso el Señor les manda una carta a ellos. That's why the Lord sends them a letter. Cuando se cumplan los 70 años, yo los visitaré And He says, when the 70 years are fulfilled, I will visit y you. despertaré sobre vosotros mi buena palabra And I will awaken my good word toward you. para hacerlos regresar a este lugar. And cause you to return to this place. Porque el pueblo de Israel se encontraba prisionero, Because the people of Israel, they were found prisoners. pero obedecieron a Dios y comenzaron a multiplicarse y a crecer. And they obeyed God, and they began to multiply themselves, and they began to grow. Ellos no esperaron en que, ay, ¿para qué edificamos si mañana nos vamos? They didn't think or say, oh, why should we build? ¿Para qué plantamos viñas o árboles frutales si mañana nos vamos? Why should we plant or vines or plants if tomorrow we're going to leave? Pero el Señor no, el Señor decía, no, ocúpense, vámonos. But the Lord said, no, come on, you need to occupy yourself. No Let's quiero que go. estén desocupados. I don't need you guys to be disoccupied. Muévanse en mí. You need to move in me. ¿Por qué? Porque aquello va a sacudir Why? Because that is going to shake you. todo lo que han agarrado.
everything that you have Dice el grabbed. Señor, los he traído para acá para que se sacudan, The Lord says, I have brought you here so you can be shaken, para santificar tu vida. so I can sanctify your life. Entonces tenemos que ser santos delante de Dios. And we have to be holy before God. Tengo que negarme a mí mismo. I have to deny myself. Tengo que hacerlo. I have to do it. Entonces, algún rebelde por ahí dice, no tengo que. A rebellious over there might say, I don't A ver, have to. ninguno de ustedes pensó en su mente así, ¿verdad que no? None of you thought that in your mind, right? No tengo que. I don't have to. Eso es rebelión. That's rebellion. Sí. Yes. Así antes me decían mis hijos. My children would tell me that. Tienes que hacer esto. You have to do this. No tengo que. And they would respond, I Entonces uno se da don't have cuenta, ya hay una semilla de rebelión to. ahí. And we notice there that there's already a seed of rebellion. Esa palabrita no tengo que. That little word, I don't have to, Se tiene que convertir en sí mami, sí papi. it has to be converted into yes, mother, yes, Se tiene que dad. convertir en obediencia. It has to convert itself to Para que Dios obedience, te bendiga grandemente. so that God can bless you ¿A greatly. ustedes les gustaría, a jóvenes y a los que no están casados todavía, The teenagers and those who are not married, les gustaría tener la pareja ideal? would you like to have that ideal partner? Un hogar precioso, A precious home? con niños que están creciendo alegres, With children that are growing up happily? donde tú nomás estás ahí esperando, ay viene mi amado, mi amado, Where you're thinking, oh, my beloved is almost here. donde hay felicidad, que fluye la felicidad. Where there's happiness, and for happiness to flow. ¿Les gustaría? Would you like that? Yo creo que a todos les gusta, amén, amén. Everyone would like that. Allá Brian se contentó. Roger got happy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? What do we have to do? ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? Obediencia al Señor. Obey God. Obediencia al Señor. Obedience to God. Ya los pecados pasados y las rebeliones pasadas se tienen que enterrar. The past sins, the past rebellion, they have to be buried. Ya, si tú tienes ya de 14 años para arriba, ya piensas bien. If you're 14 years old and older, you already think Ya well. piensas bien. You already think Porque el well. pecado nos desarrolla. Because sin will, Y nuestra mente muchas veces es un taller. and many times our mind, it is like a workshop. Pero ¿por qué dice el Señor? But what does the Lord say? Ocúpate, ocúpate. Occupy yourself, occupy yourself. Más en mis cosas. More in my Si things. siembras un huerto, If you sow in a garden, ¿verdad? O si edificas casas, or if you build homes, también comparte con los demás. also share with others. Es muy importante esto, This is very porque important hay una ley because there is a law que nosotros a veces nos equivocamos. that sometimes we forget. Que esta ley, hermanos, es una ley de Dios, This is a law from God ¿verdad? Que dice que el que mucho da, más se le devuelve. that says that the one that receives the law, or El que planta, the one who plants, recibe he will fruto. receive fruit. Y sabes algo muy importante, cuando nosotros actuamos libremente en compartir, When we act in liberty to share, tú le estás dando a Dios. you are giving to God. Y el Señor dice, está compartiendo como yo le estoy pidiendo. And the Lord says, this person is Y sharing entonces how el I am Señor sharing with him. aumenta, hermano, tu fruto, aumenta. And tu the fruto, Lord y will aumenta tu increase fruto. your fruit and increase your fruit Así and es increase your Dios. fruit. And that's Cuando how de God corazón lo is. hacemos. When we do it from all of ¿Sabes our por qué? heart. Porque hay en ti una pureza de corazón, Why? Because inside of you there is a purity of heart. un sentimiento sano. A healthy Y estás feeling. ocupado en las cosas de Dios. And you're occupied in the things of Pero God. como dice el dicho, mente desocupada, But the saying, what does it say? taller del diablo. A disoccupied mind, it is a workshop of the devil. Nuestra mente es un taller. Our mind is a workshop. Y si lo ocupas bien, And if you occupy it well, vas a sacar mucho provecho. you're going to get a lot of profit Pero from si it. no lo ocupas, But if you don't occupy it, taller del diablo. you are a workshop Cuidado of con the la devil. mente.
Be careful with the mind, porque la mente es tremendísima, because the mind is tremendous. ¿verdad? Y le hago así, pero aquí no está la mente, And I go like this, but the mind is not here, porque la mente está en el alma, because the mind is in the en soul, el corazón del alma. and the heart of the soul. Ahí es donde está el asiento de los sentimientos. That's where the throne is of the feelings. Yo tengo que fortalecerme, And I need to fortify tengo que it. despertar, I need to awaken. ser ahora voy a decir la palabra tipo mexicano, más bravo, I'm going to say the word in a Mexican style, kind of rough. pero más bravo en servir a Dios. But in serving the Lord, we got to be rough Para in poder serving Him. rechazar To be able to todo lo reject malo que viene. every evil thing that wants to come near. Porque ahorita muchos estamos cautivos, As many of us are captive. no solamente en las cosas de cruzar la frontera, Not only in the things to cross the borders, sino muchas veces nuestros jóvenes están cautivos, but many times our teenagers are captive. están haciendo tareas y trabajo de escuela en sus casas a través de computadora. Many times they are doing homework and work through their computers at home. Pero tienes que aprovechar esa cautividad But you have to take advantage of that para que captivity Dios bendiga tu vida. so that God can bless your life. Gozarla, hay que We gozarla. have to rejoice Gozarla. it. Rejoice it. Gózala, gózala. Rejoice it. Porque, Rejoice it. porque el día que regreses a la escuela, Why? Because the day that you return to school, ya no vas a tener tanto tiempo para gozarla. you're not going to have enough time Tienes que to gozarla rejoice it. ahorita. And you have to rejoice it right Goza y estar now. ahí. También los jóvenes toman café, ¿verdad? The teenagers Sí. also drink coffee, right? Agarra tu computadora, tu café, tu culé, lo que sea, ¿verdad? Get your computer, your coffee, or your Kool-Aid, or whatever, Gózate. and rejoice. No digas, ya me enfadé de esto. And don't say, oh, I'm already sick of this. Quiero ir a la escuela. I want to go to school. ¿Para qué? For what? Si la escuela nos ha arrastrado tanto para cosas malas. If school has dragged us already for so many bad things. Los amigos y las amigas, muchos están corrompidos. Because of friends, many of them are already corrupted. Dios te lleva a un lugar cautivo para que tú puedas pensar en Él God is taking you to a captive place so you can think in y Him crecer en Él. and grow in Him. Yo le hice una carta ayer a Sina I made a letter for Zena y yesterday, le dije ahí unas cositas. and there I told her some Y a cada things. uno de mis nietos le hice una carta. And each of my grandchildren, I gave them a letter. Es la primera vez que hago cartas para mis nietos. It's the first time that I made letters for my grandchildren. Y entonces dije, Dios te dio esto y aquello para que edifiques al pueblo. And I told them, God gave you this, this, and that, so you can edify the people. Tengo un nieto que se llama Christian Ariel. I have a grandson, his name is Christian Ariel, Y él tiene apenas como 6 años. and he's about 6 years old. Y le digo, ahorita no entiendes lo que te voy a decir. And I told him, right now you don't understand what I'm going to tell you. Pero tu nombre significa cristiano. But your name means Christian. Y aunque cristiano es un seguidor de Cristo, And a Christian is a follower of Christ. también eres un ungido pequeño. And he is also a small anointed. Y Ariel And Ariel, significa león de Dios. it signifies Lion of God. Le digo, tus nombres no se te han sido dados Your names haven't been given to you para guardarlos, just to sino keep para them, dedicarlos al Señor. but to dedicate them to the Lord. La dedicación a Dios es muy importante. The dedication to God is so important. Entonces, tienes que edificar a todos los demás. We have to edify everyone else. Porque Dios te dio dones y talentos para edificarlos. Because God has given you gifts and talents to be Si able to alguien se give. encuentra triste, hay que consolarlo. If someone is found sad, we Si have alguien to counsel them. se encuentra en cualquier situación, hay que usar lo que Dios nos ha dado. If anyone is found in any type of situation, we have to use what God has given us. Pero entonces se me vino un pensamiento que no lo escribí. And then a thought came that I didn't write down. Y haz de cuenta como si yo estaba pensando por Sina. It's like if I was thinking for Zena. Y entonces en mi mente se me vino el pensamiento que Sina me dijo.
And in my mind, it was like if Zena told me, ¿y a mí quién me va a consolar? and who's going to counsel me? Entonces, ahí está escrito, ahí And right está there, escondido todo. It is written, it is hidden there. Tú consuelas a otros You counsel y Dios te others, consuela a ti. and God will counsel you. Dios te consuela a ti. God will comfort you. Entonces, eso es muy importante. That is very important. Y esto es para todo el pueblo. And this is for all the Usted people. consuela a Brethren. otros. You have to comfort Usted others. pelea por otros. You have to fight for others. Usted gasta dinero por otros. And you spend money for Todo lo que others. tú hagas por otros, Everything that you do Dios for lo hará others, por ti. God will do Porque for nosotros ya you. tenemos en nuestra vida As we have in our al lives, gran consolador. the great comforter. No necesitamos ser consolados por los hombres. We don't have to be comforted by man. Cuando Dios ya está con nosotros. When God is already there Nuestro for us. consolador es Dios. Our comforter is God. Y ahí tenemos que vivir. And we have to live there. ¿Para qué? For what? Para que mis sentimientos no me engañen. That my sentiments won't deceive me. En momentos difíciles, In difficult moments, hay veces vienen tus amigos y te abrazan. your friends will come to you and they will Ay, embrace no you. llores esto y aquello. And they'll say, oh, don't cry, this and that. Pero posiblemente 2 de esos 10 Possibly 2 out of 10, son sinceros, they are sincere. son verdaderos. They are truthful. Y posiblemente los otros no. And possibly the others are not. Y el enemigo los puede estar utilizando And the enemy could be utilizing them para que tus sentimientos so that your sentiments, sean como los del mundo. so that they can be like the world. Y quieras tú siempre ser consolada. And for you to always want to be comforted. Pero cuando tú te agarras de la mano de Dios, But when you grab a hold of the hand of no God, necesitas consolación de nadie. you don't need comfort from Porque el anyone. Señor es nuestro The consolador. Lord is our Dale un aplauso a comfort. Cristo, Give hermano. Christ a round of applause. Él es nuestro consolador. He is our comforter. Y Él va a cumplir su palabra. And He will fulfill En el His word. versículo 11 dice: In verse 11 it porque says, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, for I know the thoughts that I think towards you, dice Jehová, says the Lord, pensamientos de paz y no de mal, thoughts of peace and not of evil, para darles el fin que esperáis. to give you a future. Pero entonces dice el Señor en el versículo 12: And then it says in verse 12, entonces me invocaréis then you will call upon y me, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. and go and pray to me, and I will O listen sea, está to diciendo el you. Señor: mira, tráeme todos tus problemas, tráemelos a mí. The Lord is saying, bring to me all of your Sí. problems, bring them to me. Porque ¿a quién vamos cuando tenemos problemas? Because who do we go to when A we have Dios. problems? To God. Entonces me vas a invocar. Then you're going to call out to me. ¿Invocar qué es invocación? What does it mean to invoke? Invocar, el invocar a Dios sale, hermano, de los momentos más recios de tu vida. To invoke to God, it is the strongest Clamas moment in your a Dios. life. And you cry out to Y God. dice el Señor que Él va a escuchar. And the Lord says that He's going to listen. Vas a venir a mí, yo voy a escucharte. You're going to come to me and I'm going to listen to you. Vas a orar a mí You're going to pray to me. y yo voy a estar contigo. And I'm going to be with you. Ahorita posiblemente los jovencitos no entienden muy bien el nivel de estas palabras. Right now, possibly the teenagers may not understand the level of these words. Y posiblemente muchos de los adultos tampoco. And possibly even the Pero adults. los adultos que ya hemos atravesado por un poco más de cosas, But the adults that we have gone through a little bit more of things. comprendemos más, hermano. We comprehend more. Ya no permitas Don't allow que el enemigo for the enemy toque tus sentimientos. to touch your sentiments. Ahora, no seas duro sentimentalmente. Don't be hard sentimentally. Tenemos que aprender a nivelar nuestros sentimientos a los sentimientos del Espíritu We Santo. have to learn how to level out our feelings to the ¿Por qué? feelings of God. Porque Satanás trabaja a través de los sentimientos. Why? Because the enemy works through the Y tenemos sentiments. que conocer esa área. And we have to know that area. Una persona que se deja arrastrar por los sentimientos A person who allows themselves to be dragged by se their le llama sentiments. una persona almática. It is a person that is moved by their soul feelings. Almática. A person who is Nosotros no soulful. queremos eso.
We don't want that. Queremos nosotros la firmeza del Señor. We want the firmness of the Lord. Queremos nosotros, hermanos, no ser consolados por otros, We don't want to be comforted by others, sino por el Señor. but by the Lord. Hay que hacerlo de esa manera. We have to do it in this manner. Reforzar nuestro pensamiento Reinforce our en medio de thoughts cualquier cautividad, in the midst of all captivity, en medio de todo lo que veamos, in the midst of everything that we en medio see, de los golpes de Estado in the midst of the beatings of the que se state, están dando ahorita en estas épocas. in these times. Porque no solamente Estados Unidos está recibiendo un golpe de Estado. Because not only the United States is receiving these beatings of the Hablar de state, golpe de Estado no es hablar de políticas. and Usted when no we're lo sabía. talking about beatings of the state, it's not about talking about politics. Estoy hablando de Satanás. I'm talking about Satan. ¿Por qué Satanás quiere hacer las cosas? It is Satan who's Y doing esto these está things. sucediendo en todo el mundo And it's entero. happening in the entire En todo el world. mundo entero. And the entire La world. gente que ha sido cautiva The people who have been captive repentinamente suddenly en sus países in their countries, va a mirar otro gobierno. they will see another government. Repentinamente. Suddenly, Otro gobierno. another government. Y gloria a Dios. And glory to God. Porque si eso sucede en estos tiempos, Because if that happens in these en times, nuestros tiempos, in our es times, porque la iglesia se va, hermano. it is because the church is going to be, Es porque it's going to leave. el nuevo orden mundial As the new world order que nos habla en el libro de Daniel that is spoken in the book of y en Daniel el libro de Apocalipsis and in the book of se Revelation, va a cumplir. it will be fulfilled. Y eso para nosotros es victoria. And for that is Victoria. victory for us. ¿Por qué? Porque It la is iglesia victory. se va con Cristo. Because the church will leave with Christ. Claro que sí, vamos a orar e interceder Yes, we're going to pray and intercede para que el Señor avergüence al diablo. for the Lord to shame the devil. Porque solamente un tiempito solamente le queda a Satanás. Because only a little bit of time is left for Y Satan. eso es lo que Dios le está permitiendo hacer. And that is what God is allowing him to Solamente un do. tiempito. Only just a little time. Algunos dicen que Cristo no vendrá sino al final del milenio. A lot of people say that Christ is not going to come until the end of the millennium. Y que ahorita estamos pasando por un milenio y por la gran tribulación. And they say that right now we are going through a millennium and the great tribulation. Pero la palabra del Señor dijo que Satanás iba a estar atado durante el milenio. But the word of the Lord says that Satan is going to be bound in that time of the Y millennium. en toda la historia que hemos vivido bíblica, And all of the biblical history that we have lived, no me ha tocado ver mirar a mí a Satanás atado. I haven't seen Satan bound. ¿Cuántos les ha tocado mirar atado? How many of you have seen Satan No. bound? Él ha dado guerra desde los principios del siglo No, he has always given war since the beginning of hasta la ages fecha. till date. Por lo tanto, todavía viene el tiempo Now the time is going to come cuando Satanás será atado por 1000 años. when Satan is going to be bound for ¿Sí 1,000 me entiende? years. Do you Eso se llama understand? la doctrina premilenialista. This is the doctrine that's called the Millennialism. premillennial. Y el premilenialismo quiere decir que Cristo vendrá antes del milenio. And the premillennial doctrine says that Christ is going to come before the 1,000 Y no years. estamos hablando del arrebatamiento. And we're not talking about the Estamos rapture. hablando de la segunda venida de Cristo. And we're talking about the second coming of Christ. La primera venida nació como un niño. The first coming, he was born as La a segunda child. venida vendrá con su iglesia The second return, he will come with his church a establecer su reino milenial. to establish his millennial Y Satanás kingdom. será atado. And Satan will be Vamos a orar, bound. hermanos. Let's pray, brethren. Padre, gracias te damos, Señor. Father, we Póngase give de you pie thanks, conmigo. Lord. Please stand on your feet with me. Porque ahorita en este momento vamos a orar. Because right now in this moment we're going to Abre tu pray. boca. Open your mouth. Vamos a orar todos juntos. Let's pray together Pedir a Dios, and ask God. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, en medio de las cautividades in the midst of que captivity, el mundo, Señor, that the world, se Lord, encuentra, that is found in, te damos gloria, we give you
glory. Te damos honra. We give you honor. Y no nos detenemos. And we do not detain Porque la ourselves. iglesia Because in church, nadie la detiene. no one can detain Porque tu us. Espíritu Santo Because your Holy Spirit está en tu pueblo, is in your people, en tu in iglesia. your church. Y hemos sido llamados And we have been called para consolar, to comfort, para liberar, to deliver, para sanar to heal muchos corazones many hearts. que en este momento And in this moment, para ellos la cautividad and for them captivity is, es una pesadumbre. it is something dark and heavy. Pero Señor, en el nombre de Jesús, But Lord, in the name of he aquí Jesus, tu pueblo, here are your people. que tú afirmas con tu palabra, That you affirm with your nos word. afirmas, You affirm us. declaramos firmeza We declare en el nombre de firmness. Jesús. In the name of Nuestros Jesus, corazones se afirman, our hearts are nuestro firm. espíritu se afirma Our spirit is firm. y rechazamos And we reject todo pecado all sin que quiera asediarnos that wants to en overtake el nombre us. de Jesús, In the name of Jesus. porque en ti somos santos. Because in you we are Nos holy. llamaste para santidad, You have called us for nos holiness. llamaste para glorificar tu You nombre have called us to give glory to your en medio de name. las dificultades, In the midst of difficulty. en medio de las fuerzas del mal. In the midst of the forces of Tu evil. palabra dice Your word que says somos luz de este mundo, that we are the light of this sal world. de la tierra. The salt of the earth. Cuando tu iglesia se vaya, When your church leaves, la tierra quedará insípida, this world will be left blank. insípida. It will be left without Y purpose. tú harás, Señor, And you will do, la Lord, liberación. in the deliverance. Tú nos has liberado ya, You have delivered us already. porque en Cristo somos más que vencedores. Because in Christ we are more than overcomers. Rompiste los yugos You have broken the de la yoke esclavitud, of slavery. rompiste las ataduras You have broken the y bondages las cadenas and the chains que el enemigo había puesto sobre nosotros. that the enemy has put upon us. Todo pensamiento The thoughts en este momento in this moment se ha firmado. be affirmed. Las tentaciones The temptations de la carne of the flesh sean debilitadas en el nombre de be Jesús. weakened in the name of Se Jesus. debiliten. For them to be weakened. Toda tentación sexual All sexual se temptation rompe la cadena, be broken. se rompe la atadura. That bondage be Se ha broken. roto en este momento. Be broken right now. Toda tentación sexual, All sexual rompas en el temptation nombre de Jesús. be broken in the name of Rompas en el Jesus. nombre de Jesús. Be broken in the name of Se Jesus. rompe Be broken en el nombre de Cristo. in the name of Christ. Otras tentaciones Unto other temptations en el nombre de Jesús in the name of Jesus. se rompen. Be broken. Porque en Cristo somos más que vencedores. Because in Christ we are more than overcomers. Ya no vivo yo, I no longer sino que live, ahora vive Cristo en mí. but now Christ lives in Lo que me. vivo en la carne, And when I live in the lo flesh, vivo en la fe I live in the faith del Hijo de Dios, in the Son of God, quien me amó y murió por mí. who loved me and died A for su me. nombre, To his name. gloria al nombre de Jesús. Glory to the name Dale of un aplauso Jesus. fuerte al nombre de Give a strong Cristo. round of applause Él to the es name nuestro of Rey, Christ. nuestro He is Señor. our King. He A is Él our la Lord. gloria. To him be the glory. Él dale gloria. To him be Al the nombre glory. poderoso de Jesús. To the powerful name of Amén, Jesus. amén, Amen. amén, amén. Amen. Gracias, Señor, te adora. Thank you, Gracias. Lord. We worship En you. el nombre de Jesús. In your name, Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Glory to God, brother. Todas las mujeres.